Muy buenas noches, señores y señores. Es lunes, y como es lunes de Cultura y Libertad. Ya estamos aquí para conversar los temas de la contingencia, aunque hoy tenemos un programa especial, no vamos a hablar tanto de contingencia, así que voy a arrancar. Pero antes, mi amigo especial, el Oso Libertario, va a decir unas palabras respecto a la contingencia y luego voy a empezar a presentar a los participantes de hoy. Oye, Adelante, sí, señor Oso muchas Libertario. gracias Jorge. Encantado de estar con ustedes acá y quería robarles un minuto por dos cosas. Como vamos a hablar de otro tema que es mucho más light, sí no podía dejar pasar este programa para que todos quienes nos escuchan siempre condenemos. Uno, el primer hecho. Dos guaguas intoxicadas con cocaína en lo que va de 2 semanas que hemos corrido en este tiempo. No puede ser, no puede pasar. Si te vas a intoxicar, intoxícate solo, no una vida que está empezando. Y lo segundo es el responsable, nuestro marítimo líder, que tiene un acto del 21 de mayo en Iquique por el combate naval de Iquique y no deja entrar a las personas. No puede ser que se acerquen las autoridades de gobierno sabiendo que tienen que estar más cerca de las personas. Así es como logran que sus ideas no se impongan. No puede ser que estemos separando a la gente, menos en actos que nos debieran unir. Eso, muchas gracias. Y bueno, ya para comenzar voy a presentar a mis compañeritos que me acompañan. Ya presenté aquí al Oso Libertario, voy a tomarlo como su presentación para arrancar luego. Y voy a presentar a un amigo, a un compañero de izquierda que hace más por nosotros y por el movimiento libertario que los libertarios. Señor Danilo Cruces, buenas noches. Buenas noches, simple cercano. Estoy entusiasmado por esta conversación de hoy día. Me considero un neófito en el tema que vamos a tocar, así que yo creo que voy a ser alguien que haga consultas eh, bien generales para un poco conocer este punto de vista y esta gran temática. Así que eso. Continuando con las presentaciones, a mi venezolano favorito, el señor Ricardo Sánchez. ¿Cómo está, compadre? Buenas noches. Está muteado, señor Ricardo Sánchez. Qué atroz. Cosas que pasan en vivo. Bueno, muy feliz de estar compartiendo con ustedes. Esperamos que les encante este espacio, que se queden con nosotros hasta el final del mismo. Y de verdad tenemos un programa muy especial para ustedes. Muchas gracias. Recuerden escribirle ahí a la cajita de los comentarios. Vamos a estar contestando sus dudas en vivo también. Así que queremos hacer el programa más interactivo para ir venciendo el algoritmo. Y finalmente presentar a una persona que nos conocimos por casualidad, pero que nos cayó muy bien y ha tenido muy buena disposición con nosotros, y voy a permitir que el señor Oso Libertario lo presente. Adelante, señor Oso Libertario. Oye, muchas gracias. Bueno, muchos lo ubicarán ya por el nombre que aparece ahí en su ventanita. Arquitecto de la Universidad Católica, gran exponente del terraplanismo a nuestro nivel nacional y por qué no decirlo internacional, dado que está en la plataforma, pueden visitarlo dentro de su canal de YouTube que él tiene también, lo buscan como Guillermo Wood y van a entrar directamente a él. Así que, sin más preámbulos, Guillermo, agradecido de haber aceptado nuestra invitación y, por favor, tus palabras. Hola amigos, bueno, un gusto estar con ustedes. Las casualidades no existen, al parecer. Así que meritorio el hecho de esa sincronía que tuvimos en la notable charla de este filósofo tremendamente consistente, culto, erudito, profundo, que es Jonathan Ramos, a quien he seguido desde hace algunos años. De hecho, fui alumno de él por ahí en un taller que hizo en el 2020. Así que tenía todo el interés de poder estar presente en sus charlas cuando estuvo acá en Chile, y justamente esa sincronía de la búsqueda del pensar profundo, del pensar correcto, del pensar consistente, es el que me llevó a estar ahí, y porque probablemente estamos tras una búsqueda similar, y como las casualidades no existen, nos encontramos. Y ahora estamos acá poniendo un tema que por supuesto es tremendamente gravitante para la historia del hombre del siglo XXI y todo lo que está sucediendo en el mundo, porque está muy interrelacionado con otros temas geopolíticos. A ver, te voy a hacer una apreciación personal acá porque a mí me gusta este tema y te voy a decir por qué me gusta este tema. Yo, y esto, insisto, es muy a título personal, me pasa que siento que vivimos en un mundo que
que si lo tomamos literal y nos tomamos a pecho el establishment y lo que se dice y lo que damos por cierto, no hay nada por descubrir. Me parece un mundo terriblemente y decepcionantemente aburrido. ¿Y qué no daría yo por vivir en un mundo donde tuviera más por conocer, donde hubieran tierras que otras personas no hubieran pisado? En ese sentido me gustaría haber nacido mucho antes, en otra época, en la que habían continentes nuevos. Entonces, me gusta este tema por eso, porque de repente, sin que, por ejemplo, yo, y yo te lo comenté ese día que hablamos, sin yo creer en esto, sí me parece muy interesante y sí me parece bueno tomar estos argumentos que hay, poder debatirlo y de repente abrir un poco la cabeza a hablar cosas que no son, que no tenemos por qué cerrarnos tanto, ¿cachai? O sea, escuchemos tranquilamente y podemos llevarnos una sorpresa. Y quiero arrancar el programa con una imagen y que nos contige un poco. Puse esta porque me gustó. No sé si esta está apegada a lo que comentan ustedes, pero cuéntame un poco, como una persona común y corriente, qué es el terraplanismo, en qué consiste, ¿cachai? ¿Cuáles son los postulados que tienen, más o menos? Mira, por lo general yo cuando procuro transmitir las ideas de los conceptos del terraplanismo, en general mi interés mayoritario no es convencer a nadie de nada. Me interesa la reflexión conjunta y la reflexión correcta. Entonces, frente a esa imagen, lo primero que yo te diría es lo siguiente. Para entender el concepto de una tierra plana diferente a lo que nos enseñaron, que es un cuerpo esférico viajando por el espacio sideral, lo primero que tienes que hacer es un trabajo de construcción intelectual y conceptual. Es lo que yo llamo sacarte de tu cabeza un concepto estructural de diseño que tienes acá implantado, porque es un concepto que tiene una estructura y un diseño X, ¿cierto? Que es en el fondo esferas rotando en torno a esferas, en contraposición con otro concepto estructural de diseño diferente. ¿Qué es esto? Que en vez de nosotros ser una esfera rotando en torno a esferas, somos un plano extendido, probablemente, o podría ser infinito, o muy extenso, ¿cierto? Con los astros, el Sol y la Luna girando circularmente. No es poner el sistema solar que nos enseñaron, es decir, el Sol, siempre lo colocan grande, ¿cierto? Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, etc. Pensar en ese mismo modelo para poner el Sol, Mercurio, Venus, una moneda y el resto de los planetas. No tienes que pensar así, tienes que cambiar el concepto estructural de diseño. Yo los escucho poco porque hay una música de fondo, amigos queridos, no sé si ustedes me escuchan bien. Eso. A mí me encanta el rock, pero me distrae. ¿Ya? No, se te escuchó bien, Guillermo. Entonces puedes poner Tannhäuser, por ejemplo, los maestros cantores de Nuremberg. Digo yo, ¿no? Ya que estábamos con Wagner. Entonces, si no realizas un trabajo intelectual que requiere de razonamiento, de pensamiento, de análisis crítico, objetivo y apegado al método científico, y además una característica que si no tienes, no vas a poder entender la Tierra plana, que es estar dispuesto a poner sobre la mesa, ¿cierto?, de un quirófano, tus creencias y meterle un bisturí para entrar profundo en ellas. Si no estás preparado para eso, no hay ninguna opción de que entiendas que la Tierra puede ser plana. Y te vas a quedar en el sueño onírico de una esfera imposible de demostrar sin acudir al principio de autoridad y absolutamente engañosa, por decirlo menos. Bueno, yo he visto harto documental, cuestión que se ha hecho al respecto, pero quisiera escuchar de repente alguna inquietud que tenga alguno de mis pares acá, panelistas de siempre, chicos. Adelante, Oso Libertario. Oye, yo tenía una duda, más o menos como para que la desarrolles, tal vez, Guillermo, y es yéndose, por ejemplo, a lo que exponía, no sé, vámonos, por ejemplo, a José Massa, debes de conocerlo perfectamente.
como que le tiene tirria a lo del terraplanismo. El otro día lo escuchaba por casualidad. Y se basa mucho en la idea, por ejemplo, de Aristóteles, o si quieren nos vamos a Anaximandro de Samos, uno de los primeros, o también podríamos tener a, no sé, tal vez Eratóstenes, la medida de la longitud y todo, del meridiano. ¿Cómo podrías tú, por ejemplo, desarrollar este caso de poder derribar, por ejemplo, que Anaximandro, por ejemplo, ya estando en el 6 antes de Cristo, establecía que la Tierra no era plana, sino que era redonda? Estos términos de medida o de dimensionamiento de un cuerpo, que en este caso es la Tierra, que José Massa, y porque te lo mencioné al principio, lo denomina como una imposibilidad de que no sean esféricos, dado que menciona ciertas masas que son precisas en grandes cantidades, grandes volúmenes, que no pueden ser de otra forma. ¿Cómo podrías tú más o menos contraponer ese punto, que es como el más conocido, yo creo? Mira, bueno, hay varias cosas que podría decir. Yo siempre que escuché al profe Massa, lo escuché con mucho respeto, con harto aprecio, porque creo que es un hombre honesto y que cree profundamente en la Tierra bola voladora geoide pera, porque no hay una claridad tampoco científica sobre si es un geoide, es una pera, it's a pear shape, no lo decimos los terraplanistas, lo dice Neil deGrasse Tyson, porque tienen un problema geométrico, por eso ahora dicen que tiene forma de pera. Ya podemos abundar un poquito más profundo en eso. Yo soy de los que piensa que el profe Massa, como gran parte de los científicos, de hecho, son unos fanáticos religiosos, pero no lo saben. Porque si nosotros tratamos de pensar de manera consistente, coherente, racional y lógica, lógica, la primera pregunta que le voy a hacer a ustedes y a los auditores que los sigan allá después, y construyamos un pensamiento junto. La dialéctica busca a través de la pregunta y la respuesta, ¿cierto?, una dirección que nos conduzca a la verdad. La ciencia, no lo digo yo ni los terraplanistas, lo dice por ejemplo Karl Popper, entre sus objetivos primordiales está la búsqueda de la verdad. De hecho, Newton, y en la época de Newton, teóricamente, porque todo tiene que ser revisado, incluso la historia, era un filósofo naturalista. Eso después se llamó ciencia o científico. Pero ellos estaban muy vinculados a la filosofía, cosa que hoy día los científicos no hacen. Trabajan con datos, con números, con ecuaciones, pero no piensan filosóficamente. Y no se puede ser científico sin ser filósofo. Y no se puede ser filósofo sin ser científico. Entonces, estos fanáticos religiosos como María Teresa Ruiz, Premio Nacional de Ciencias Exactas, que mandó a matar la idea de la Tierra plana en una conferencia internacional, si eso no es fanatismo religioso, yo me pregunto qué es. Es decir, la ciencia mandando matar ideas científicas. Ese es el nivel de fanatismo que tienen los científicos de hoy, como nuestro queridísimo y apreciado profesor José María Massa Sancho, que tiene tantos errores conceptuales de lógica como afirmar lo siguiente. Yo le tengo súper buena, pero ahora me volví a escuchar con la perorata que se manda a propósito del terraplanismo y todo lleno de huevón, pero estos son los ignorantes, pues huevón, y los ignorantes hoy día tienen más habla, pues huevón, y no saben nada, pues. Ese es un profesor universitario y Premio Nacional de Ciencias Exactas. O sea, yo creo que es más bien un clown al servicio de la muchedumbre. A eso me suena a mí. No veo ningún rigor científico, un pensamiento analítico crítico, un sentido reflexivo, una pausa en el pensamiento para incorporar una idea. Veo un show, realmente un show, con el aprecio que le tengo. Además, cuando el profe Massa entienda que la Tierra no puede ser esférica, le va a dar un infarto. Ya, entonces, razonemos en conjunto. Primer punto, la ciencia no es creencia, ¿o sí? Adelante, Ricardo. Lo que pasa es que o sea, yo pienso que todo lo que tiene que ver con la vista desde el punto de vista de los científicos tiene que partir desde el respeto. Y como sociedad nos hemos encontrado siempre momentos en los cuales no hemos estado de acuerdo por una razón. Y efectivamente, cuando uno empieza a analizar, por ejemplo, el discurso de entrada, se propone que deconstruyamos
la realidad. Si estamos hablando de que en el 600 años antes de Cristo se podía comprobar que era forma de pera, patata, esférica, un huevo, la forma que sea, inclusive por mismos fenómenos que hoy en día tenemos la tecnología para demostrar fácilmente, porque si estamos hablando de algo tan sencillo como Pitágoras, como principios científicos básicos que se estudian antes de salir de cuarto medio en Chile y en bachillerato y a lo largo de muchas otras carreras de ingeniería, pues el concepto se cae. Ahora, se cae porque no tiene forma científica. El problema es que cuando tú tienes algo ya probado matemáticamente, tú puedes tener ciertos grados de diferencia, pero a la final, bueno, no es una papa, es otra forma, es un calabacín, no sé, pero a la final estamos frente a la posibilidad de que primero no nos estamos escuchando como sociedad. Las personas que tienen el punto de vista, que o tienen la certeza, bien sea por experiencia propia, porque han viajado, porque han visto los distintos fenómenos, porque estudian astrología, astronomía, las culturas antiguas, etcétera, se han dado cuenta de esto porque no solamente los griegos llegaron a este punto de pensamiento, sino que otras culturas también lo hicieron. Entonces, es como bien interesante. Ahora, lo que yo pienso que hoy en día es que nos falta como científicos esa capacidad de tener empatía con la otra persona, porque si yo puedo demostrarte con números y puedo demostrarte con un experimento, podemos hacer una gran junta. De hecho, hace poco pasó en un documental de Netflix que intentaron hacer un experimento para probar el concepto y el experimento en este momento no funcionó, pero es muy interesante en el proceso del descubrimiento científico intentar comprobar algo independientemente de que te dé los números para probarlo y demostrarlo, o que los números no se te den. Yo pienso que necesitamos como sociedad bajarle dos, porque decir que vas a mandar a otra persona nos lleva a un punto de vista de que estamos simplemente retrocediendo por este mismo proceso de construcción. Estamos como sociedad retrocediendo a los tiempos del oscurantismo y de la cacería de brujas. A ver, en ese sentido, Guillermo, y te hago la pregunta directa, porque hay algo que no predomina en nuestra sociedad, que es el tema de que, y yo no entiendo cómo lo aceptamos, pero no puedes pensar eso. Esa frase, yo imagino que te han molestado con esto, entonces, sientes una suerte de inquisición respecto al tema, porque para mí es normal, o yo creo que lo normal para todos nosotros debería ser que cuando alguien viene con una idea que no es la que nosotros tenemos, deberíamos escucharlo porque o reafirmamos que tenemos razón o aprendemos algo nuevo. Pero por supuesto, pues, amigos queridos, mira, varias cosas que podemos decir, esto da para mucho, ¿ya? Temas varios que van a ir saliendo a colación a propósito de eso. Una de las cosas fundamentales y lo que me permitió a mí estar en el mundo del terraplanismo, que fue lo que me movió en primera instancia, porque yo no nací terraplanista, ¿cierto? Se me ocurrió un día, desperté y tuve la intuición, la sensación, no sé, algo, una corazonada, ¿cierto?, que me hizo pensar que la Tierra era plana. No. Cuando yo me encontré con la primera información, por supuesto, lo que me motivó a mí a escuchar y atender fue el respeto al libre pensamiento, pues. Si alguien está diciendo algo tan descabellado, anacrónico, archirrefutado, como que la Tierra pudiera ser plana, por todo lo que nos enseñaron, todo lo que hemos visto en televisión, todo lo que estudiamos, todo, yo dije, bueno, a ver, ¿quién puede decir que la Tierra es plana? ¿Quién puede estar pensando eso hoy día? Esto fue enero del 2017. Jurando que me iba a encontrar con un fanático religioso, con un fundamentalista con turbante, con una barba hirsuta, con un báculo, un libro sagrado, túnica, condenándonos a los herejes impíos a que arderíamos en el infierno por no aceptar la planicie y la tierra indicada en las Santas Escrituras. Y en buen chileno, un solo cornete, bien puesto, el tiro. Ya, a las cuerdas. ¿Y con qué te encontraste?
Entonces, hay dos videos que son los que más me marcaron. Un video de Tomix, que es un canal que naturalmente fue cerrado por algo, en cambio el de Netflix no, pues amigo querido. O sea, si estamos en un mundo cuestionador y me ponen en un documental de Netflix, que es evidentemente una plataforma de adoctrinamiento de las masas impensantes para dejar en ridículo a la Tierra plana, ¿qué te está diciendo? Para alguien que tiene un poquito de razonamiento lógico, que lo que me están escondiendo es lo que probablemente sea lo correcto. Obviamente, ¿cierto? Para los que ya entendemos que los medios de comunicación de masa son plataformas de control mental de la muchedumbre. Y perdóname, Señor, por ser tan a veces vehemente, pero bueno, todos tenemos una cuota de pasión también. Entonces, no puedes usar como argumento científico probablemente, dejar una puerta abierta, nada que venga de los medios de comunicación de las masas. Por ejemplo, el documental Cosmos de Carl Sagan, el que yo abracé, tengo el libro, lo leí completo, hasta lagrimones me eché leyéndolo, porque tiene una poesía potente. Ya, entonces, volviendo un poquito atrás, la fundamentación de la Tierra plana viene del pensamiento analítico crítico. Entonces, con relación a lo que me dices tú, por ejemplo, la ciencia oficial, yo ya estaba en esto, tengo 6 años de circo, sean astrónomos, astrofísicos, ingenieros, no sé, constructores, geomensores, premios nacionales de ciencias exactas, qué sé yo, no sé, pongamos, y gente varia, interesados en la ciencia. Tienen 5 argumentos. No hay más que 5. Y a veces los más avesados agregan 1 o 2 más. Primer argumento. Desde los griegos y Aristóteles que se sabe que la Tierra es redonda. Inaceptable para un geomensor, geólogo, astrónomo, que diga que la Tierra es redonda, pues. Ese es el nivel del rigor del pensamiento de los científicos. Cuando, no sé, por decir algo, tengo aquí la tapa de un frasco, si se ve, esto también es redondo, pues. Y un plato de cazuela también es redondo. Y una rueda también es redonda. No es lo mismo redondo que esférico. Ellos están hablando de esto y te hablan de otras formas geométricas. Para mí eso es inaceptable, para un científico. Para el Lego, ya bien. Puede ser, lenguaje coloquial. Pero un hombre de ciencia no puede decir que la Tierra es redonda. Se está hablando de otra forma geométrica. De entrada, desde los griegos y Aristóteles se sabe que la Tierra es redonda. Principio de autoridad, tienes que creer que existieron los griegos de esa época, tienes que creer que Aristóteles hizo ese experimento. Yo les voy a asegurar que ninguno de mis queridos contertulios sabe qué distancia hay entre Siena y Alejandría para hacer el experimento de Aristóteles. Ya, yo se los voy a decir. 800 kilómetros. Siglo III antes de Cristo. ¿Tú me puedes explicar cómo mides 800 kilómetros? A paso, ¿no? Ya, a paso según un batallón que tenía un paso regular. O sea, de aquí de Santiago a donde, a Copiapó, más. Pero es que si estamos hablando de matemáticas, eso es perfectamente replicable hoy en día. Y sí, claro. No, pero perdóname, estamos hablando de Aristóteles, no hablemos de hoy día. Después No, porque es que el tema es que si es un principio matemático, tú lo puedes mostrar en cualquier momento. Tú puedes decirle, llamar a una persona en Santiago, en Venezuela, en Atlanta, en cualquier otro lugar del mundo, y podrías inclusive, como en el caso del experimento de Aristóteles, estamos hablando de 2 coordenadas. Para tener una esférica necesitas tener una tercera. Entonces tú podrías agregar otro número más poniendo otra persona en Europa. Entonces ahí podrías tener... ¿Tú consideras que en la época del año 300 antes de Cristo se pudo calcular los 800 kilómetros? Sí, caminando. Es matemática. Entonces, si lo puedes hacer, se puede hacer en aquel entonces, se puede hacer hoy en día. Yo creo que más que decir, no sé si me equivoqué, Guillermo, en lo que voy a decir, ¿eh? No sé si me equivoqué, Guillermo, pero
parte de la base de lo que tú comentas es el cuestionamiento de todo. O sea, partir cuestionando y empezar a razonar de forma lógica las cosas. Más allá si es terraplanismo, más allá si yo creo que la Tierra tiene una forma geométrica similar a una esfera, etc. Es partir desde mucho antes de que, por ejemplo, se le cayera la manzana y se descubriera la gravedad, por decirlo de alguna forma. Amigo querido, yo te lo respondería de una manera, con una suerte de espejo, voy a decir. Tú estás absolutamente en lo correcto, pero ese aspecto correcto que tienes tú se produce como una concatenación lógica después de poder demostrar a través del método científico que la forma de la Tierra no puede ser esférica. ¿Ya? De nuevo lo escucho poco, ¿ah? Entonces, hagamos un poco la energía, ¿cómo se llama? La ingeniería inversa. Voy a terminar mis argumentos antes de que Ricardo trate de decir, dado el hecho que los griegos calcularon caminando, o egipcio, porque se supone que Eratóstenes era egipcio, se supone que caminando con un camello o con un pelotón, con un batallón, subiendo y bajando, geografía, porque esto no va en un plano horizontal, ¿no es cierto? Subiendo y bajando, cerros, cuestas y qué sé yo, a pasos logró determinar que había X cantidad de estadios, nadie sabe si eran griegos o qué sé yo. Segunda pregunta, o afirmaciones, porque no lo digo yo, lo dice el experimento de Eratóstenes. Eratóstenes parte asumiendo cosas. Tú no puedes hacer ciencia asumiendo cosas. El pensamiento cetético establece que en realidad tú lo que tienes que hacer es al revés, es colegir, inferir o finalmente descubrir la fuente, la razón de las cosas a través de la observación de ellas y no asumir que Eratóstenes asume varias cosas. Primero, que el Sol está muy lejano. Asume, segundo, que la Tierra es, comillas, redonda. Y asume, en tercer lugar, que los rayos solares caen, porque el Sol está muy lejano, en forma paralela al suelo. Consulta, disculpa, aquí hablando sobre el cuestionamiento y el no asumir cosas. En ese sentido, por ejemplo, para ti las leyes de la termodinámica también serían cuestionables si yo no puedo ver energía que se crea o se destruye, sino que se transforma, por ejemplo. Ahí quiero entender hasta qué punto yo llego el cuestionamiento de las cosas, porque claro, hay cosas que la matemática no puede explicar, pero que Dios deja una ventana para poder ver, ¿cachai? Entonces, quiero entender hasta qué nivel, hasta qué punto. Las leyes operan epistemológicamente o filosóficamente, las leyes operan perfectamente siempre hasta el día en que dejen de operar. ¿Ya? Por eso las leyes de la termodinámica se explican y las leyes de la termodinámica demuestran que la Tierra no puede ser esférica. Porque la presión atmosférica se produce siempre dentro de un contenedor. Tú no puedes tener presión fuera de un contenedor. Y resulta que la Tierra está viajando por el espacio sideral desde hace 14.500 millones de años en el vacío del espacio que está en expansión. Por lo tanto, la Tierra es imposible que pudiese tener atmósfera. Si uno con un vasito de yogur, con tus pulmones, eres capaz de destruirlo, ¿no? ¿Tú has visto los experimentos de sacar el aire a un tanque de un petrolero, por ejemplo? ¿Cómo colapsa o cómo colapsa un submarino con la presión? Por lo tanto, la Tierra no puede tener presión atmosférica con el modelo que nos enseñaron, si eso es absurdo. No habría nada de oxígeno en la Tierra, nada de atmósfera, imposible. Ya. Por lo tanto, las leyes se cumplen siempre hasta el día que dejen de cumplirse, no lo digo yo, lo dicen corrientes filosóficas. Claro. A ver, quiero... Dale con la ley. Las leyes, por ejemplo, la termodinámica, las leyes de inercia, las leyes de física, en general, las leyes de Newton se cumplen. Pero esto no se llama ley de atracción gravitacional, se llama aceleración vertical, que no es lo mismo
que ley de atracción gravitacional, como no es lo mismo la evolución de las especies. Esos son modelos teóricos que no están demostrados. Pero a nadie de nosotros nos lo enseñaron en el colegio. Ni a ti, ni a ti, ni a ti, ni a los amigos que escuchan el programa. Y después podemos entrar en el tema de la gravedad y otras cosas. Voy a ir a los 5 argumentos para cerrarlos. ¿Ya? Los 5 argumentos son, en primer lugar, desde los griegos y Aristóteles, cuando ya, como les he demostrado, de partida, todas las culturas ancestrales, todas, hasta los mapuches, la tradición hebrea, los celtas, los mayas, los aztecas, los egipcios, los babilonios, todos entendían que la Tierra era plana, estacionaria y probablemente bajo un domo de un campo electromagnético, físico o de alguna naturaleza que de alguna manera encierra este mundo, ¿ya? Así que, de hecho, Tales de Mileto, Ptolomeo y otros eran geocentristas y terraplanistas, ¿ya? Por lo tanto, eso de la historia de los griegos ya no forma parte del método científico. Eso no es ciencia, es creer que hubo un griego que hizo tal cosa. Fuera. Argumento número 2. El barquito que se pierde por la curvatura y se pierde primero el casco y después el mástil. Inaceptable hoy día, cuando basta tomar unos binoculares para ver que el barco que perdiste por resolución angular, porque no tienes luz suficiente para que tu ojo lo vea, para que el barquito continúe ahí. Y si se desapareció con tus binoculares y tomas un teleobjetivo, el barquito sigue ahí de nuevo. Y cuando vuelve a desaparecer por tercera vez y tomas un telescopio, un lente de mejor resolución angular aún, va a seguir el barquito ahí. Por lo tanto, el argumento del barquito por la curvatura no es un argumento. Tercer argumento, los eclipses demuestran que la Tierra es, comillas, redonda. Inaceptable para alguien de ciencia cuando no es falsable. Un principio filosófico importante en la epistemología es la falsabilidad. Si algo no es falsable, no es demostrable que esté en lo correcto y no es demostrable que esté errado. Por lo tanto, tú no puedes asumir que la sombra de la Tierra justo es la que, si no puedes ir a falsarlo, estás haciendo una teoría, una hipótesis y poniendo una cuota de asumir que eso no forma parte del método científico, porque nadie ha visto un eclipse como se produce objetivamente y es más, la Estación Espacial Orbital, la ISS, cada vez que hay un eclipse, señala que necesitan, por precaución, desconectar las baterías para no poder transmitir el eclipse por miedo a que se queden sin energía eléctrica. Eso son información oficial de la NASA. Salgamos un poquito ya de la caverna, chicos. Cuarto argumento. La teoría, la ley de la fuerza de atracción gravitacional de Newton. Ese es el cuarto argumento. Que no es un fundamento, porque la Tierra plana también puede tener gravedad, ¿no es cierto? Y porque la teoría de la fuerza de partida se llama teoría de la fuerza de atracción gravitacional de Newton. Newton se opuso a ese modelo, y lo cual está escrito de su puño y letra, teóricamente, porque si vamos a revisarlo todo, es todo. Se supone que está escrito de puño y letra en la Universidad de Cambridge, cuando en las cartas que le escribe al doctor Braintree en 1692 y 1693, le dice expresamente, no se me atribuya a mí esta teoría de que dos cuerpos se atraigan dependiendo de su masa y su distancia, sin un medio de por medio, sin un medio interactuando, por insensata y descabellada. Es decir, no sé, pues, si yo tengo esta cosa aquí y tengo aquí una pelotita de madera chiquitita y los dejo aquí encima de la mesa, una va a empezar a orbitar en torno a la otra porque la masa de uno la atiende. Entonces los otros, la gente hace, es que la Tierra es más masiva. Se cortó idea mía. Sí, pero igual no tiene fundamento. Ya, después podemos entrar en eso, porque la teoría de la atracción gravitacional de Newton está llena de vacíos. Llena de vacíos. Y la gravedad se puede explicar de otra manera. Ya, quinto argumento. Con este cierro, porque no tienen más. ¿Eh? Hay dos más, como te digo yo, en algunas ocasiones los más avesados. Se lo he escuchado a geólogos, astrofísicos, astrónomos, ingenieros, a todo tipo de personas. Las fotitos de la NASA. O sea, principio de autoridad. Lo dijo la NASA, ergo es verdad. Eso no forma parte del método científico porque la ciencia no puede tener confianza en una organización.
o en un premio Nobel, o en un paper, o en una institución, o en un libro, o en la academia. Está fuera del método científico. Y el método científico, y con esto cierro, vigente y aceptado, aplicado al estudio de la forma de la Tierra, que es un tema de las ciencias naturales, porque no estamos hablando de ciencias sociales, no estamos hablando de ciencias económicas o ciencias de la educación. Es el método empírico, observable, medible y repetible por cualquiera. Si vamos nosotros aquí al litoral, un día en condiciones óptimas, si van ustedes al día siguiente, en las condiciones óptimas, van a poder observar lo mismo, medir lo mismo, ¿cierto? Y repetir lo mismo. Libre del principio de autoridad, porque no es que lo estemos diciendo nosotros, sino cualquiera puede ir a ver ese experimento, y es falsable, Popper, porque ustedes podrían ir 3 días después, 3 meses después, y demostrar que nuestras mediciones y nuestros cálculos están equivocados. Ese método, vigente y aceptado por la ciencia hoy, aplicado a la ciencia natural y a la forma de la Tierra, dice explícitamente que no es esférica de las dimensiones que nos dieron y que es plana y estacionaria. Ya, Guillermo, yo no contaba con tu popularidad y tenemos un chorro de comentarios y quiero hacer una pausa para leer un poco, hacer una pasada rápida por todos los comentarios. No sé, Ricardo Sánchez, ¿me podía ayudar leyendo? Porque son muchos y me voy a tupir aquí. Por último, los vais leyendo tú. Yo los voy poniendo en pantalla, ¿vale? Son muchísimos. De hecho, Sí. estoy viendo el chat ahí. Está on fire. Está on fire. Sí. Ya, oye, insisto, la idea de esto no es abrir un debate de quién tiene razón y quién no, sino que es escuchar, ¿cachai? Y abrir la cabeza a ideas diferentes que no son las que nosotros tenemos comúnmente, menos no las mías. Y me parece interesante, insisto, sobre todo cuando una persona razona los argumentos que te está dando. Y voy a partir, Ricardo, vais leyendo de la pantalla, porfa, ¿ya? Seguro. Dice por aquí, ¿qué pruebas empíricas tienes para decir que la Tierra es plana? Dice Matías Carmona. Ya, Matías está haciendo preguntas interesantes, pero se nota que no ha estudiado el tema todavía. Ya, y vamos a seguir y después agarramos todo el chongo. Dale, Ricardo. Eso, por aquí Sus de Mar está comentando explicación perfecta, está refiriéndose al programa. Por aquí hay un admirador de don Guillermo, dice, grande Guillermo, saludos y con brazos de gigante, hermano. Por aquí está hablando Juan, dice, la sensibilidad de la acuarela, del amor al color, el arte trasciende. Qué bonito, qué bonito. Por aquí también dice Matías, los griegos tienen las bases de la geometría. Muy interesante, por favor. ¿Qué más? Tranquilo, Guille. Sí, tranquilo. Estaban on fire aquí. Tranquilamente, no, si se estaban agarrando ahí a cuchillo. Tranquilo, Matías, eso. Ajá, ¿quién más? A ver, medita tu respuesta, medita tu concepto. Interesante. ¿Quién más? Dice, solo es lógica. A ver, ¿qué más? Por aquí Matías le dice, exacto, Danilo, están conversando, al final están conversando entre ellos, porque hablen del programa. Claro. La termodinámica funciona mientras que la vida no entra en las ecuaciones. Interesante. Por ahí, ¿quién más? Dice, la ciencia se sube en los hombros de otros científicos. Esto tiene que ver con lo que se estaba diciendo, o sea, cuando es matemática tú lo puedes demostrar de otras cosas. Por ahí dice que curve el agua, que pegue la esfera del lado de afuera y explique por qué la brújula apunta siempre al toroide. No sabe ni lo que es un toroide. ¿Quién más por aquí? Dice Ricardo, piensa lo que sabes porque no sabes sentir. No, y se siento. ¿Quién más por ahí? Dice, ¿qué evidencia empírica tiene para decir lo que dice? Vamos. Experiencia. A ver, vamos más rápido. Oye. Su problema es que sí existe la evidencia empírica contra su razonamiento. Mira, y lo que él no entiende. Profundicemos, yo creo que en eso. Porque, claro, yo creo, por ejemplo. Dice, Matías dice, ¿qué evidencias tienes tú sin tus creencias? Déjame saltarme algún comentario al programa porque están aquí conversando entre ellos. Dame un segundo. ¿Qué evidencias tienes en tus creencias? Ya. Aquí está, aquí está, eso, aquí está, saludando a sus fanáticos, eso, saludos y buenas noches a Matías Hernández. Genial el debate, qué entretenido. Genial, por aquí. Susana desde Mendoza, escuchan a Guillermo y analicen. A ver, ¿quién más? A ver,
las matemáticas no van a curvar el horizonte. Ajá, ¿qué más? ¿Qué más? Ya está ahí, ya está ahí. Hasta Bien ahí. bien desde Guillermo, y aquí quizás me equivoque en lo que vaya a decir, pero bien desde afuera, como quizás como consulta, desde los vacíos que hay en la ciencia para demostrar ciertas cosas, es que también se fundamenta el terraplanismo, por ejemplo, porque la ciencia no ha demostrado todo y claramente hay cosas que se asumen. Ahora, yo te imagino, yo soy ingeniero, entonces para mí es súper rupturista hablar de este tema. Yo me imagino a ti, ¿cachai? Desde atrás viendo eh, la ciencia en general, ¿cachai? Y tomando A esos mí, vacíos que no... que mira, es súper interesante. Es que esto tiene muchas, muchas aristas y podemos analizarlo de distintas maneras. Entonces, yo les voy a... porque es una cazuela con demasiados ingredientes, ¿ya? Y eso lo hace fascinante. Y muy interesante como fenómeno, además, no solo científico, sino que antropológico, filosófico, sociológico. Los seres humanos, como nuestro querido Matías ahí, no se ha dado cuenta, porque ninguno de nosotros se dio cuenta hasta que algo le gatilló un clic, que ha sido adoctrinado en una creencia y en una religión. Y hay que tener valor, coraje, creo yo, considero yo, y una cuota de humildad intelectual para poner sobre la mesa lo que tú tienes que admitir que es una creencia y no es una certeza. Yo y a Matías y a quienes a posteriori escuchen este programa y que no vengan del terraplanismo, esto se me ocurrió planteárselo, creo que fue cuando estuve con Sebastián Musso, un astrónomo argentino y periodista, divulgador científico, que me invitó a su canal a hacer un conversatorio por ahí por el 2020, 2021. Una bellísima persona, un agrado charlar con él. Entonces le dije, Sebastián, que es lo mismo que te digo a ti, a ustedes muchachos ahí, Danilo, qué sé yo, y a Matías, que está al otro lado ahí de la pantalla. Yo dice la siguiente aseveración. La ciencia no es creencia, ¿correcto? Porque la ciencia no busca creer. Es más, Gaston Bachelard, otro notable pensador de la ciencia, fin del siglo XIX, principios del XX, francés, sostenía que en ciencia debía ser erradicada la palabra opinión. Porque la ciencia no puede tener opinión, o tiene certeza o no tiene certeza. Ahora uno tal vez como individuo pueda tener una opinión respecto de... Si la ciencia no es creencia, sino que es certeza, podríamos definir, más allá de las definiciones de la filosofía de la ciencia que podemos encontrar, que la ciencia, en el caso de lo que estamos estudiando, que son ciencias naturales, qué sé yo, la forma de la Tierra, la ciencia busca la constatación de los fenómenos para verificarlos, tener certeza de cómo operan y así poder demostrar lo que se afirma. ¿Cierto? Tengo que tener, correcto, tengo que hacer ese proceso, ¿ya? Para finalmente tener certeza y poder demostrar lo que se afirma. Constatar los fenómenos, verificarlos, para así tener certeza de cómo operan y poder demostrar lo que se afirma. Dicho esto, a mi amigo Matías y a ustedes y a quienes escuchen a posteriori, algo que ya mis amigos que me conocen me lo habrán escuchado más de alguna vez, dos preguntas para todos y cada uno de ustedes. Pregunta número 1. ¿Cuál es tu propia íntima y personal constatación y por lo tanto certeza que la Tierra rota sobre sí misma y se traslada en torno al Sol? ¿Y cómo podrías demostrarlo? Segunda pregunta. ¿Cuál es tu propia íntima y personal constatación y por lo tanto certeza que la Tierra es un cuerpo esférico situado en el vacío sideral? ¿Y cómo podrías demostrarlo? A ver,
Ya, tan power las preguntas, ahí te la banco. Me gustaron. Pero fíjate Ya, que, cierro, que hay varios temas, ¿cachai? cierro. Ya, ciérralo porque te quiero presentar otra imagen que Ninguno tengo de de otro nosotros, modelo. ninguno de nosotros tiene ni constatación, ni certeza, ni puede demostrar que la Tierra es esférica. Ninguno. Y Matías, querido amigo mío, allá al otro lado, tú tampoco. Como yo tampoco. No, Ahora, y cierro, perdóname. Y entonces, ¿cómo me demuestras que es plana? Bueno, pues, vámonos, tú eliges el lugar. Vámonos al lago General Carrera, aquí al litoral de la quinta región, en las Torpederas, nos vamos al mar Mediterráneo, elige tu lugar. Vamos ahí a mirar, a observar, ¿cierto? A replicar, a repetir y hacer constataciones. Y esas constataciones te van a decir que el agua está a nivel horizontal, como todo ingeniero lo debe saber, siempre, salvo cuando te metes en el chip de que te dijeron que el agua se podía adherir por el exterior de una esfera en rotación a 1600 kilómetros por hora. Si eso es absurdo, muchachos. Es absurdo y no está demostrado. Y cuando entiendes que la mecánica del agua te dice que el agua siempre está a nivel, porque a 5.000 metros una manguera a nivel de cualquier albañil, no, ¿en qué minutos se empieza a inclinar el agua? Nunca. Ya, con eso cierro. ya mira, Entonces, no así, ya. dale Danilo, después voy con una imagen. En un avión a 800 kilómetros por hora deberíamos deformarnos, ¿no? O sea, hay principios, por ejemplo, si tú pones un vaso ahí, no sé, el agua sí se puede tender a curvar, ¿cachai? O sea, por eso hay cosas que... Podemos seguir analizando el Sí. tema, querido, vamos a decir colega, porque estamos en ramas por ahí afines. Sí. Ya, mira, voy con unas imágenes porque son imágenes que a mí me gustan mucho y no tengo normalmente con quién hablar de esto porque tenga la cabeza abierta, sino que se ríen nomás o te agarran para el hueveo y la verdad es que no se lo toma en serio primero. Esta imagen, que se supone que aquí, no sé si se ve el puntero encima, a ver, voy a hacer algo para que se vea, denme un segundo. Ahí se ve, ¿o no? Ya, ahí sí se ve el puntero. Esta línea blanca sería el polo sur, según tengo entendido, Antártica. Sí, o anillo antártico. Sí, pero y va un poco en la idea esa que te contaba al inicio del programa, que yo algo que siempre he alucinado es esa cuestión de poder descubrir. Pero este mapa que hay aquí te plantean una serie de territorios adicionales, ¿cachai? Que no es el concepto típico que yo había visto de la moneda, sino que de una tierra mucho más extendida. Bueno, se acordarán de la película The Truman Show, ¿no? Sí. Cuando al niño le dicen, es que yo quiero ser explorador, ¿y qué es lo que le dice la profesora? Llegaste tarde, ya todo está descubierto. De hecho, una de las cosas interesantes que surge a través del análisis de la imposibilidad de la Tierra esférica es, mira que es interesante, pero entra en otros derroteros que nos obliga a reflexionar. La Tierra esférica es finita en agua, es finita en petróleo, es finita en recursos minerales, es finita en gas. Por lo tanto, es un lugar donde hay escasez. Y la economía dice que la primera ley de la economía es la distribución de recursos finitos entre seres humanos con deseos infinitos. Primero, por lo tanto, ahí ya tienes una herramienta de control y de poder infinito. Segundo, justamente es muy probable que la Tierra plana sea infinita en recursos. Yo después me he enterado que hay gente que sostiene que les asombra cómo se llenan los pozos de petróleo durante la noche. Cuando yo era niño, me acuerdo perfecto, el Repórter Eso, con Pepe Abad, estoy hablando del año 68, yo había tenido unos 7 años. El Repórter Eso, de la Exxon. ¿Y qué es lo que decían? Yo me acuerdo perfecto de niño, porque era el tema que mi papá lo escuchaba hablar. El petróleo se acaba en 50 años más. ¿Qué vamos a hacer? Y el petróleo subía, la benzina subía y todo asustado, porque siempre hay un susto que te están metiendo, o en la Guerra Fría, o el petróleo, o el gas, o el agua, lo que sea. Es parte de la misma, o sea, te das cuenta que empiezas a concatenar todo, empiezas a unir las piezas del puzzle que están separadas y todas empiezan a tener sentido.
El control a través del miedo. ¿Para qué vamos a decir? Vamos a hablar de la palabra pandemia, ¿ya? Aquí te quiero, Sí, quiero agregar algo. O sea, claramente uno empieza a cuestionar todo y podríamos cuestionar desde por qué se le llama un combustible fósil, ¿cachai? Que Rockefeller en su momento implementó de que esto venía de los fósiles, y los fósiles son escasos y por ende el petróleo va a ser súper escaso y eso genera que se sobrevalorice. Danilo, Pero yo no sé si tú lo sabes, pero antes de que yo fuera terraplanista, estaba leyendo Max Heindel, las cartas que escribe, cartas de Rosacruces a la Iglesia Católica. Creo que así se llama el libro, un libro que es el 1912 aproximadamente. Y él dice dos cosas que me llamaron, hay varias cosas que me llamaron mucho la atención en ese escrito de Max Heindel. Y una de ellas decía lo siguiente, decía dos cosas súper interesantes que tienen relación con lo que estamos un poco analizando. Una era que decía, contrariamente a lo que la gente cree, el Sol es frío. Cosa que está demostrando los astrofísicos que entienden que nuestro universo es un campo electromagnético y no gravitacional como nos hicieron creer. Desde el punto de vista del electromagnetismo se explicaría que el Sol en su interior es frío. Y segunda aseveración de Max Heindel, contrariamente a lo que la gente cree, el petróleo es abiótico y es la sangre de la Tierra, decía él. Por supuesto, si empiezas a unir las piezas y partes del puzzle, empiezan a tener sentido. ¿Ya? El petróleo, nadie habla de la crisis del petróleo hoy día. Cuando yo era niño, hace 50 años atrás y más, el tema era que se iba a acabar el petróleo. Yo no escucho en las noticias eso ahora. Ahora es la gripe aviar, el coronavirus, la guerra de no sé qué, y los meteoritos, que siempre está por caer algún tipo de meteorito que va a destruir a la Tierra. Siempre hay alguno rondando. Ahora, con respecto a ver, espérate, al tema... es que Ajá. ahora la prensa en realidad, yo ahí recojo lo que dice Guillermo, porque la prensa habla pura weá, o sea, están más preocupados de hablar de que no es meteorito, es meteorite, ¿cachai? ¿Por qué asume el género el meteorito y discusiones de ese nivel, ¿cachai? O sea, y sí, en ese sentido yo estoy de acuerdo en lo que él dice y creo que la televisión lo que hace es estupidizar a la gente. ¿Ah? ¿Tú sabías que la televisión fue, en su patente de invento, dice aparato para control mental? ¿Por qué se llaman programas de televisión? Te lo están diciendo en tu cara. Es un programa de televisión. Y esa imagen que tú mostraste recién, y antes que me olvide, es equivalente al isotipo, al logotipo de las Naciones Unidas, pues. O sea, en tu cara. Se llama proyección azimutal de Gleason. ¿Les suena a ustedes o no? A mí no. Ya. La proyección azimutal de Gleason, que además es el mapa que se usaba durante la Segunda Guerra Mundial para todas las misiones aéreas, es la forma de la Tierra, aproximada, porque una proyección, un mapa nunca va a ser una... Búsquenlo por ahí y se van a encontrar. O sea, el mapa que hizo Gleason a fines del siglo, en la segunda mitad del siglo XIX, afirmando que es un mapa de la forma real de la Tierra, que tiene mucho conocimiento en él, es el mismo logotipo de las Naciones Unidas y la Tierra esférica. Cuando ese mapa da respuesta, por ejemplo, a los vuelos, da respuesta a muchas cosas que la Tierra esférica no da respuesta. O sea, as usual, como decía, ¿cómo se llama el Sherlock Holmes francés? ¿Se acuerdan que también tiene un detective muy famoso? Cooperado, no me acuerdo, ya voy a acordar. Si quieres esconder algo, ponlo delante de su cara. O sea, las Naciones Unidas te ha estado mostrando todo el tiempo en la cara de nosotros, en nuestra nariz o nuestras narices, ya, voy a hablar como colectivo, la forma de la Tierra. Está clarísimo, pues. Ahora que estamos entendiendo cómo opera vamos a llamarle juego, que es una palabra que se nos hace tal vez un poco más para que los desenchufados se acuerden de qué imagen estamos hablando, es de esta, que hablan de que es como la de las Naciones Unidas,
Y hay que ponerla más grande, sí, po, porque sería como a ver. Claro, es desde los anillos, desde el anillo Ah, antártico. Además, mira, ellos mismos te hablan del anillo antártico. Eso no es un término terraplanista. O sea, te lo están diciendo, siempre. Siempre te han dicho las verdades en tu cara. Te dicen que la Tierra es redonda. Neil deGrasse Tyson dicen the earth is round. Sí, pues señor Neil deGrasse Tyson, efectivamente. La Tierra es redonda, pero no es esférica, porque no es lo mismo redondo que esférico. O sea, siempre te están diciendo, y es un tema ya, y podemos entrar en temas esotéricos, más profundos, de por qué te tienen que decir la verdad, tú sabes, porque una de claro. las claves sería el libre albedrío. No pueden intervenir tu libre albedrío. Disculpa, Guillermo, ¿puedes repetir las dos preguntas que habías hecho? ¿Perdón? Las dos preguntas que habías hecho. Ah, sí, pues las dos preguntas que hice. ¿Cuál es tu propia, íntima y personal constatación y certeza de los movimientos de la Tierra y cómo los puedes demostrar? ¿Y cuál es tu certeza y constatación de la esfericidad y la ubicación de la Tierra en el espacio y en el vacío sideral? No podemos. Ahora, yo se lo voy a plantear al revés, tal como lo hice el otro día con Tomás Cox, porque uno va afinando un poco la manera de expresar las ideas. Si yo me voy a Los Molles, a 100 kilómetros al norte de Valparaíso, en condiciones óptimas de visibilidad, de clima, de humedad atmosférica, que me permiten tener una gran visibilidad a lo lejos, y no veo Valparaíso desde Los Molles a 100 kilómetros, eso sería consistente con la esfericidad de la Tierra. ¿Por qué? Porque entre Los Molles y Valparaíso, al haber 100 kilómetros, no puedo ver Valparaíso porque está bajo la caída de curvatura. La cota más alta de Playa Ancha, estoy aquí cerca, es la cota 440 aproximadamente. Y en Sí, 100 pero kilómetros, si tú haces los disculpa, números teóricos, a ti ni lo que te gustan los números, en 100 kilómetros la caída es de casi 800 metros, 780. disculpa, pero esa apreciación de distancias respecto al diámetro de la Tierra es casi insignificante. Entonces, claramente por eso se No, considera no, no, plano. O no, sea, no, si no. yo quiero un Perdona que radio no, infinitamente grande, no, tengo que ¿no? interrumpirte. No, porque esos son números, po. A los que les gustan la matemática, y Ricardo estaba hablando de la matemática, tal como lo dije una vez, la matemática dice que la ciudad de Chicago no debe verse de Saint Joseph, y se ve. Si nosotros estamos en Los Molles y miramos hacia Valparaíso y no se ve Valparaíso, sería consistente con la esfericidad de la Tierra. Si yo me paro en Colonia, al otro lado de la desembocadura del río de la Plata, y miro hacia Buenos Aires y no veo Buenos Aires en condiciones óptimas de visibilidad, porque obviamente no estamos hablando de un día que esté con neblina, bruma o nublado, y no veo Buenos Aires, es consistente con la esfericidad de la Tierra, sería consistente. Lo mismo sucede entre Málaga y Marruecos, entre Barcelona y Córcega, entre Barcelona, las Islas Baleares, o en el lago Balaton, o entre la isla de Kauai o Oahu, o entre Saint Joseph y Chicago, o entre Israel y Creta. Si no se ve, es consistente con la esfericidad de la Tierra, o sería consistente. Oye, Guillermo, Perdona. Y si se ve, tenemos un problema, pues. Tenemos un problema con la ciencia oficial. Y se viene todo al carajo, como dirían algunos. Y es más, aprovecho de saludar a mi amigo, el notable arquitecto de la ilustre Pontificia Universidad Católica de Chile, Leonardo Chavarría Monsalve, que ayer me envió justamente el experimento de un exfuncionario nerd, se autodefine él como un nerd de la NASA, trabajando en equipos satelitales, en todos estos equipamientos que efectivamente elevan al espacio, pero en globos, nunca han sido satélites, nunca fueron satélites, sino que globos aerostáticos de alta presurización llenos de equipos tecnológicos, porque la NASA sí produce tecnología, pero al espacio no, jamás han salido. Cuando este cabro se dio cuenta de que la Tierra era plana, siendo un nerd tecnológico, buscó la ocasión ideal para hacer lo que se llama
se llama fotografía deportiva a distancia. Lo hizo con un lente que no es una Nikon P1000, con un lente, creo que Sony, con un lente infrarrojo, con una máquina Sony, en Israel, a Creta, 400 kilómetros. No, miento. Creo que es cerca de 900 kilómetros. 900 kilómetros en línea recta y se ve esconderse el sol detrás de la isla de Creta. Eso es lapidario con la teoría de la Tierra bola, muchachos. Wake up. Consulta, ¿cuál es la longitud en ese caso de la Tierra? En el modelo terraplanista, Sí. tenemos que ser rigurosos. En ciencia uno tiene que ser lo más riguroso posible. ¿Le doy mi respuesta? No tengo idea, pues, porque no puedo demostrarlo. Lo que sí te puedo demostrar es que Valparaíso se ve desde los muelles, que desde las torpederas se ve Quinteros, y que desde Barcelona se ve Córcega, y que ahora tenemos una constatación que se puede ver Creta desde Israel a 900 kilómetros, y que los números no te dan, pues. Pero es que nos estamos saltando. Sí, pero es que nos estamos saltando el tema de la altitud de las distintas ciudades. Y volviendo a lo que quiero llegar, disculpa Ricardo. La isla de Creta está flotando sobre el mar Mediterráneo. En un modelo, o sea... Si tú estás hablando de la altitud de las ciudades, perdona. Que eso es absurdo, Ricardo, por favor, es que pensemos, por favor, es que si a mí yo tengo harta paciencia, pero cuando me empiezan a poner argumentos que no tienen ningún fundamento lógico, salvo que yo esté entendiendo mal la explicación tuya, tú me estás diciendo que una observación que está hecha a nivel del mar y que ve una isla que está al nivel del mar, ¿está flotando? No sé, no te entiendo. Te lo voy a decir de otro modo, y con esto cierro. Si la Tierra, mira, a ti que eres ingeniero, Danilo, yo los números me los sé, después revísalos y si yo estoy equivocado no tengo problema en asumirlo. Si la Tierra es un cuerpo esférico, ¿quieren que les haga un monito? Me gustan los monitos, como buen arquitecto. Voy a hacerles un dibujito. Si quieren ahí, no sé, pues reflexionen mientras yo hago este dibujo. Ya, sí. Yo quiero reflexionar referente a algo. Adelante. Cuando un radio tiende a infinito, se tiende a ver una línea recta. ¿Cachai? No sé si me siguen en esa idea. Y aquí es donde quiero, quiero entender la lógica ahí de Guillermo, porque Guillermo también se va en el tema de la lógica y a mí me mueve mucho la lógica. Todos los programas hemos hablado de lógicas, ¿cierto? Para atrás. Si estamos hablando, ¿cuánto es la distancia de Valparaíso y del muelle que dice? Que gráficamente no me ubico. Aproximadamente 100 kilómetros. 100 kilómetros. 100 kilómetros, en teoría, de un perímetro de 40.000 kilómetros, tiende a ser una línea recta, ¿cachai? A eso quiero llegar, quiero entender bien eso. Por eso, ¿por qué te preguntaba cuál es la distancia del diámetro? Porque si lo hablamos como en términos planos... Ya. ¿Se ve ese dibujo? Sí, se ve. Sí, se ve. Ya. Sí lo veo. Ese arco de circunferencia equivale a un sector circular de la esfericidad de la Tierra. El monito de abajo, el punto de abajo, es un observador sobre la cota 0,00 sobre el nivel medio del mar. Y la cota de arriba, que dice 350, es sobre un avión a 10.000 metros de altitud. Por supuesto, esto no está a escala, pues evidentemente no está a escala, ¿cierto? Esto es una persona. 10 kilómetros. ¿Ya? Esto es una persona y esto de aquí es un avión, ¿ya? Vamos a dibujar ahí un avión bien esquemático, ¿ya? Ahí tenemos una persona y tenemos un avión, ¿correcto? En la cota sobre el nivel del mar a 10.000 metros de altitud y sobre el nivel del mar a una persona.
Si esa persona está ahí, la línea del horizonte geométricamente, porque la esfera, la forma de la Tierra es una, más allá de la geografía, la topografía, es una esfera. De hecho, tú estás diciendo que, dadas sus dimensiones, se comporta como una esfera. Claro. Por lo tanto, atengámonos a las medidas oficiales de la esfera. La línea del horizonte para un observador que está sobre la cota 0,00 sobre el nivel medio del mar es 4,7 kilómetros. Si le añades todo lo que quieras de factores de refracción estándar favorable a la esfericidad, vas a llegar a 5 kilómetros, 5,3. Y desde un avión, el punto de tangencia son 350 kilómetros. Ya, eso no lo digo yo, lo dice la geometría y la ciencia oficial. Así que el que le interese, que haga los números. Nosotros ya lo hemos hecho un montón de veces, y si estuviese equivocado no tengo problema en admitirlo. Eso indica que desde un avión no puedes ver más allá de 350 kilómetros. Ponle refracción estándar, que el agua luce curva, que ya. Vamos contra los principios de la lógica y contra los principios de la navaja de Occam y contra los principios del razonamiento lógico. Algo hace que la cuestión se eleve. ¿A cuánto? Vas a pasar de 4,7 a cuánto? A 5,3, a 5, 5,3, 6, 6,5, 7, 8, y de 350 a cuánto? A 400, a 450, a 500, a 600 kilómetros. Jay Tolan, ingeniero militar estadounidense, que también se dio entendido que la Tierra no era como nos dijeron, sube con la cámara Sony C6000, creo, y con un lente, no me acuerdo las medidas del lente en este minuto, lente infrarrojo, y tiene objetivos a prácticamente 1000 kilómetros de distancia. 1000 kilómetros de distancia. Como el río Missouri, por ejemplo. Viaja mucho por Estados Unidos. Hay un montón de sus constataciones o sea, no te están dando los números. Lo mismo sucede con los observadores a nivel del mar. Y nosotros, si queremos ir más cerca, aprovecho de saludar a mi queridísima colega también, Daniela Robles Carvajal, arquitecta de la Universidad del Biobío, que se paró frente a la isla Santa María, allá en la 8ª región, a mirar la isla Santa María, que tiene una parte muy baja y tiene otra que se eleva detrás, y en condiciones de visibilidad se ve, y no debería verse si la Tierra fuese esférica, si es así de simple. Entonces, apeguémonos al método científico. Si el método científico te está diciendo que la Tierra es plana y estacionaria, demuestra que eso es un error, pues. Eso es lo que te dice el método científico. Demuestra que eso es un error. Y acudir al principio de autoridad y utilizando el método científico. Y no vas a poder, pues. I'm sorry. ¿Ustedes creen que yo lo pasé bien enterándome que la Tierra no era como nos dijeron? Sí, mira, algo que tratamos de nosotros siempre decir en este espacio, Guillermo, es que, y lo ha dicho muchas veces mi colega aquí, Oso Libertario, acá nosotros no hacemos este espacio para decirle que nosotros tenemos razón y usted no. Nosotros hacemos este espacio para que usted se cuestione las cosas y para que piense por sí mismo. No nos tomen como la verdad absoluta, sino que tómenos como una punto de vista que tiene cierto grupo de personas, que por algo lo tendrá. Por último, abra la cabeza para cuestionárselo. Y te lo digo así porque, y suena cierre porque estamos en el cierre del programa que dura 1 hora y estamos un poquito pasados, pero no quiero irme sin antes mostrarte otra imagen. Que yo tengo un amigo que cree en esto, que él sí cree que la Tierra es redonda, pero cree que es hueca. Entonces quería preguntarte así, muy por encima, tu impresión de esta teoría. Mira, a ver, yo, discúlpenme, tal vez hoy día ha sido un día intenso para mí en muchas cosas, así que he sido más vehemente de lo que habitualmente soy. Pero sí, los que me han escuchado más de alguna vez saben que yo muchas veces he dicho ni prédica ni proselitismo. No me interesa ni predicar una verdad, ni buscar seguidores a la Tierra plana. No tengo ningún interés en eso. Créanme, absolutamente cero. Lo único que me interesa es que cada ser abra su mente, su intelecto, su razonamiento, su intuición, su ser interno, su corazón, si tú quieres, a la duda razonable de lo que estamos planteando los terraplanistas y examine esta duda razonable buscando todos los elementos que le permitan seguir el viaje o quedarse en su creencia de la esfericidad de la Tierra.
Porque si hay algo que no me interesa es tener prosélitos, ¿cierto? Ni seguidores de una corriente de pensamiento. Lo que yo invito es al razonamiento individual de cada ser y que al mismo escepticismo y cuestionamiento que se le debe entregar al terraplanismo como eslogan, ¿no es cierto? Porque es un grito de guerra. A mí me gusta porque es un poco irreverente y yo creo que la vida hay que tener una cuota de reverencia. Hay gente que dice de la no esfericidad, otros hablan del terrarrealismo, qué sé yo, podemos buscarle ahí un poquito un ajuste más preciso. Es que cada ser haga su viaje y el mismo escepticismo que tienes que tener con los fundamentos de los, comillas, terraplanistas, tienes que tenerlo con la ciencia oficial y que te enseñaron. No puedes, un científico, un pensador, un buscador de la verdad no puede tener ni predilecciones ni animadversiones. Está en búsqueda de lo correcto y de la verdad. A eso es al que invito a los seguidores de ustedes, porque no tengo, ni los terraplanistas en general, no tenemos interés en convencer a nadie. No, y me parece súper bien. Lo mismo que nos pasa a nosotros en política, que tú sabes que este normalmente es un espacio más político y tampoco buscamos que todos se conviertan y mañana sean todos libertarios, no. Es simplemente mostrar nuestra visión, ¿cachai? Nuestra forma de ver las cosas y ya habrá quien la comparte y quien no. Y eso ya es libertad de cada uno. Y claro, pues yo creo que ya vamos cerrando, porque estoy cachando el tiempo, estamos medio pasados y no quiero que nadie se... Puta, si en el chat estuviéramos en persona ya se estarían agarrando con neta estos compadres, así que ya no voy a tirar ni un comentario más. Están muy, muy apasionados lo que es bueno, pero me quedo con eso y me quedo con esa idea que planteaste, Guillermo, de que claro, ustedes no buscan convencer a nadie. Nosotros tampoco pretendemos tener la verdad, ¿ya? Yo creo que en ese sentido es un buen ejercicio escuchar a veces, simplemente. Y démosle una vuelta y si no estamos de acuerdo y después de pensarlo decimos que no estamos de acuerdo, está bien, pues no estamos de acuerdo, ¿no? Perfecto, lo que digo yo. ¿Cachai? Y en ese sentido, Guillermo, te quiero, oye, ultra agradecer tu buena disposición. Yo sé que aquí estáis en minoría, a mí no me gusta ocurrir eso, ¿cachai? Estáis como solo. Hubiera sido quizá más justo tener un paro de terraplanistas más. Menos mal que alguien aparte de mí esté en minoría, casi siempre en los programas. Pero es que tú soy de izquierda, las personas de izquierda no son personas. Así que no importa en ese caso. Y eso, nuevamente, Guillermo, agradecerte tu presencia, dejarte invitado para otros espacios que podamos tener, si te animáis. Ojalá que haya sido un rato agradable para ti, ¿cachai? Tampoco es la idea de entrar en un debate y, oye, tú estás equivocado, no, no era la idea. Así que eso, señores, voy a darle las últimas palabras que quieran decir a cada uno. Parte todo su libertario y voy a ir por arriba y después bajo. Bueno, una de las cosas que a uno le va enseñando estas horas sobre la Tierra, sea plana, esférica, hueca o como sea, es que la soberbia pero el discípulo perfecto de la ignorancia. Y en este caso, lo que tiene que ver con pasando por temas, por ejemplo, como la tangencialidad, que pasó a llevar ahí Danilo respecto del radio y otras cosas que podríamos hablar, tangenciales, ese cántico, no nos vamos a meter en eso, por favor. Oye, abrí el AutoCAD, disculpa, pero abrí el AutoCAD para colocar un círculo de 40.000 kilómetros, colocar una línea de 350 y empecé a sacar, ¿cachai? Sí, si la idea es eso, ¿cachai? Es sí, conversar. Esa es la idea. Que te haya visto en el... Yo por lo menos me despido, me encantó escuchar las proposiciones, de hecho las teorías más que teorías, las hipótesis que mantiene Guillermo son bastante acertadas, lejos de que tuvo que precariamente, dado el poco tiempo que tenemos, demostrar alguna, pero por ejemplo con un simple dibujo demuestra muchas cosas y eso es bastante bueno, denota conocimiento y todo lo demás. Yo por lo menos no puedo irme sin más que decirle a las personas que nos escuchan que se eduquen, puedan aprender cosas nuevas. Esto es solamente un concepto de muchos que podrían haber. Y recuerden que la inteligencia no está solamente en saber o en el conocimiento. También tenemos que tener la destreza de la empiria, decir de la práctica, de la realidad. La realidad es la que nos lleva
a verdades que, si bien no son absolutas, pueden ayudar a ir creando un panorama más grande. Hoy al menos yo me voy con una idea totalmente nueva que voy a poder estudiar para poder agrandar un poco lo que yo ya sé. Así que agradezco mucho, Guillermo, también como lo había hecho Jorge, respecto de tener la disposición de poder enseñarnos esto con todas las pruebas que conlleva. Agradecerle a los auditores, los que estaban en la sala de chat, asesinándose con opciones, o sea, con opiniones, perdón, les agradezco también estar ahí. Y a los que nos estén escuchando después, muchas gracias por estar ahí. Danielo. Súper interesante, Guillermo. Agradezco tu cercanía a tratar estos temas acá. Muy rupturista. Esta conversación me hace cuestionar varios temas. Quizás no llegar a pensar como tú, pero sí a por lo menos decir el porqué de las cosas, algo que uno asume de repente tácitamente en el diario vivir. Entonces, ese remesón que generó esta conversación la valoro mucho y eso te lo agradezco. Así que eso es algo que puedo rescatar hoy día de esta conversación. Así que muchas gracias por eso, Guillermo. Chamo, Ricardito. Oye, seguro que sí. Bueno, lo interesante es que mientras podamos mantener el debate con respeto, exponer las ideas y comentar las cosas, pues se lleva una conversación bastante amena, independientemente de que estemos de acuerdo o no también. Y esto nos lleva efectivamente a seguir investigando, a confrontar las cosas, a ver de repente, sí, existen réplicas del experimento de Eratóstenes. ¿Alguien lo hizo de nuevo? ¿Qué ha pasado? Entonces, y tú te puedes dar cuenta de algunos argumentos a favor o en contra, pero lo importante es eso, o sea, mantener el tema del respeto. En la medida que la ciencia se va abriendo, ya te das cuenta que no están solamente las imágenes de la NASA, sino que también están las imágenes de la Agencia Espacial China. Te vas dando cuenta de que los hindúes también están avanzando mucho en el tema de la investigación espacial. Así que la ciencia no es algo que está sujeto en el espacio, sino que estamos, como siempre dicen los filósofos, solo sé que no sé nada. Muchas gracias por compartir con nosotros. Recuerden que la economía de la casa empieza por la cocina y ahí está. Sí, ahí para complementar con algo, Ricardo, eso no es lo único importante. Lo importante es no quedarse. Nunca sé suficiente. Eso es una buena idea que todos deberíamos tener siempre en la cabeza. No sé suficiente. Mañana podría saber más. Guillermo, ¿algunas palabras finales que queráis decir hoy día? Bueno, agradecer muchísimo esta invitación. Yo lo pasé fenomenal y créanme que no me sentí en minoría, me sentí en casa, y se los digo de fondo de mi corazón. Yo jamás digo algo que no se ajuste lo más precisamente posible a lo que emana mi ser interno, mi conciencia, mi razonamiento y también mi corazoncito, ¿ya? Así que me sentí como en casa. Les pido también las disculpas a veces si he sido vehemente de más o puedo aparecer como arrogante o pedante o petulante, porque no es la idea, no va por ahí mi camino. A veces simplemente es una manera de expresar alguna idea, pero no pretende en ningún caso tener una cuota de arrogancia y procuro siempre no serlo, ¿ya? Tal vez porque tal vez lo soy, pues entonces uno está más atento a tratar de tener una visión autocrítica, que es siempre muy importante. Me sentí tremendamente cómodo con ustedes, se los digo realmente. Fantástico tener un grupo así, que está dispuesto a escuchar y analizar y entender el pensamiento reflexivo que está teniendo el otro. A los amigos en el chat que estuvieron ahí, un saludo cariñoso, pues hay pasión, por supuesto, si esto es más apasionante que una final de un mundial, creo yo. Y a los que no son terraplanistas, simplemente que se abran al necesario, diría yo, hoy día, que hace imprescindible el cuestionamiento de lo que está pasando, porque los que tenemos ya una visión revisionista de lo que está sucediendo en nuestro mundo, estamos empezando a integrar y a concatenar piezas y partes que estaban dispersas y que estamos empezando a unir, empezamos a cambiar completamente la visión política de lo que pasa en nuestro mundo y nos metemos en terrenos más profundos. Pero no es la negación de una posible conspiración mundial,
la demostración de la esfericidad de la Tierra. Es decir, dado el hecho que yo no puedo creer que exista un engaño tan grande, ¿esa es mi mejor demostración de que la Tierra es esférica? Por supuesto que no. O sea, atengámonos al método científico. No metamos en la ecuación las conspiraciones, porque no estamos hablando de conspiraciones, estamos hablando de ciencia. Apeguémonos al método científico y demostremos si existe o no existe curvatura de la Tierra. Ese es el tema de fondo. Sí, bueno, yo soy una persona no muy cercana a la ciencia. Yo soy artista. Me dedico a eso. Soy licenciado en música y sonido. Me dedico a otras cosas no tan científicas, que igual tienen su parte científica, ojo, en prueba y error, en empiria. Pero, por último, quiero dejar una idea instalada. Si a mí me preguntas, más allá de la lógica o lo que crea o lo que no crea, el hecho de que el mundo sea más grande de lo que creemos que es, ya me parece suficientemente interesante y atractivo como para empezar a ver qué onda. ¿Ah? Porque siempre me voy a ir por el lado de qué es lo que me parece más interesante. Así que eso, señoras y señores, esta ha sido... Y antes de irme, para quienes se interesen un poquito más en lo que estamos haciendo, yo tengo 2 Instagram, uno que es Guillermo Wood Contador, ¿cierto? Donde hablo de tierra plana, y este que se llama Made by Wood 22, donde estoy subiendo mi trabajo más creativo. A propósito de arte, me hiciste recordar eso, amigo querido. Yo amo la acuarela, amo la pintura, amo la música y algunas otras artes como la literatura, qué sé yo. Entonces, a quienes les interese seguir un poco esas tareas que estoy haciendo, el otro de Instagram es ese, ¿cierto? Ahí después ustedes lo pueden colocar. Y en YouTube, tal como lo dijeron, mi canal de YouTube se llama Guillermo Wood Contador, donde estoy subiendo, yo no creo contenido, no, estoy en otras cosas, pero lo que hago es subir todo este tipo de notas y espero prontamente subir, si ustedes me lo permiten, por supuesto, mi canal de YouTube, esta gratísima charla que acabo de tener con estos fenomenales amigos. Lo permito. ¿Ah? Lo permito. Perfecto. Pase nomás el dato. Así que después lo voy a descargar yo y lo vamos a subir prontamente a mi canal de YouTube, y así vamos difundiendo también no solo el terraplanismo por un lado, sino que en este caso voy a difundir el espíritu fenomenal de 4 seres humanos que están dispuestos a poner sobre la mesa ciertos temas y analizarlos, a reflexionar sobre ellos, a desmenuzarlos un poco y tener lo que yo siempre digo y que es lo que carece hoy día la educación en el mundo, que es tener un pensamiento analítico crítico. No solo estás analizando, sino que estás analizando con una observación crítica y no permitir lo que el adoctrinamiento de la UNESCO y otras organizaciones han hecho con la educación, que es lo que yo llamo el tragacionismo. Y ustedes, que son cuestionadores de la geopolítica, comprenderán a qué me refiero con tragacionismo. Es cosa de ir a las universidades. Así que un saludo grande, fraterno, cariñoso, lleno de gratitud. Y espero que si ustedes me invitan y se atreven, estaremos acá. La invitación queda hecha, Guillermo. Saludar también a mi compadre Matías, que estuvo acá on fire en el chat. Matías. Gracias, Matías, por estar tan on fire en el chat hoy día. Así que, buena onda, compadre. Qué gusto tenerte siempre con nosotros también. Y eso, ha sido un gusto. Matías Carmone. Este ha sido un nuevo episodio de Cultura en Libertad, weón, porque hoy día es lunes, weón, el peor día de la semana, horrible, weón. Pero no importa, porque hoy día es el día de Cultura en Libertad, así que buenas noches. No encuentro el video, salí, aquí está. ¡Ah, qué atroz! Infaltable. Saludo a mi amigo Jeremy.